Hoy día vamos a compartir 3 pasos esenciales para tu redención. ¿Ya? Hemos venido hablando todo este tiempo de la creación perfecta de Dios, la creación máxima, más preciosa, más importante, la creación del ser humano en medio de esa creación, pero también vimos algo que cambió totalmente la historia del hombre, y es la caída, la desobediencia de Adán y Eva. Y después vemos a través de la historia del ser humano los efectos de esa desobediencia, de esa caída. Y lo vemos en lo que tuvo que Dios aplicar allí el juicio sobre la humanidad a través del diluvio, porque la maldad llegó a niveles tales que Dios tuvo que intervenir. Porque si no interviene Dios, toda la humanidad se autodestruye. Porque lo sabemos. Ahora la hermana Irene compartía en la mañana, ¿no es cierto?, en el Comité de Educación Cristiana, lo que está pasando a su familia ahí en Ecuador. Algo que uno escuchaba muy típico en México, ¿no? Que te extorsionan, si no pagan, te matan. O sea, en Chile, antes no se escuchaban. Tipo de delitos, de crímenes que antes no ocurrían. Entonces, la maldad del hombre no tiene límite. Entonces ahí vemos los efectos de la maldad del hombre. Pero también Dios tiene un plan. Y ese plan se va revelando a través de lo que pasó con Abraham, ¿no? Cuando Dios finalmente le pidió sacrificar a su hijo, que era una figura, una sombra de lo que había de venir en Cristo. Y después vemos ¿cómo se llama? La profecía de ese Mesías en Isaías 53. Entonces ahí está ese proceso, ese plan, todo ese panorama. Y hoy día, de alguna manera, todo este proceso, ¿no es cierto?, todo este panorama llega a su punto más culmine, más el clímax. Y por eso vamos a compartir esta mañana esto. 3 pasos esenciales para tu redención. Vamos a orar. Señor, ayúdanos esta mañana a poder, Señor, compartir tu palabra para que sea clara y para que aquellas personas que todavía no tienen claridad en cuanto a este tema, esta mañana a través del Espíritu Santo y el poder de tu palabra, Señor, pueda alumbrar el entendimiento y puedan, Señor, tener esa claridad para tener esa seguridad de salvación y vida eterna. Te lo pedimos, Dios bendito, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo primero que quiero compartir esta mañana son 3 pasos que están ahí en sus bosquejos. Primer paso, reconocer. Segundo paso, arrepentirse. Y tercer paso, creer. ¿Ya? Reconocer, arrepentirse y creer. Son 3 pasos esenciales para la redención del hombre. Entonces vamos primero el primer punto, reconocer. Ahí en esta historia, ¿no es cierto?, de Jesús con Nicodemo, ahí en Juan 3, la lectura que hicimos ahí, tenemos a Nicodemo, que era un hombre que pertenecía a la secta de los fariseos. Y para que tengamos todo claro, la situación allí, la secta de los fariseos era el grupo religioso dominante de ese tiempo. O sea, ellos eran muy conocedores de las Escrituras. Conocían, por decirlo de alguna manera, conocían la Biblia al revés y al derecho. Ninguno de los que estamos aquí lo hubiera ganado en ese sentido, en cuanto al conocimiento. Sabían mucho. Y estaban los fariseos y los escribas también, ahí juntos muchas veces, atacando a Jesús, y los escribas eran los que transcribían las Escrituras y tenían un sistema de copiar las Escrituras, de hacer copias de manera, pero muy exigente. Entonces sabían los hombres. Entonces aquí viene Nicodemo, que es parte de este grupo. Entonces uno dice, bueno, Nicodemo tiene clara la película, él entiende de qué se trata la salvación, de qué se trata el Mesías, de qué se trata todo, él puede ver las profecías con claridad, puede ver a Jesús como el Mesías. Así uno podría pensar.
pero no era así. Porque ahí, por ejemplo, y lo primero que vamos a ver en cuanto a reconocer es reconocer la necesidad, y lo que se mencionó en la mañana, el hermano Juan mencionó ese punto, la necesidad de nacer de nuevo. En cuanto a reconocer, tienes que reconocer la necesidad de nacer de nuevo. Mire lo que dice el versículo 3, versículo 3 del capítulo 3. Del 3 al 7 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces es lo primero. Necesitamos reconocer la necesidad de nacer de nuevo. Y obviamente hay una razón por qué nosotros necesitamos nacer de nuevo. Ya todos hemos experimentado el nacimiento físico, ¿no es cierto? Pero hay un segundo nacimiento. Y este nacimiento corresponde al ámbito de lo espiritual. Y hay una razón por qué Jesús le dice a Nicodemo, mira, tú eres religioso. Tú eres parte de un grupo religioso dominante que se supone que entiende todo, pero en realidad no entiende nada. Y una cosa que tú debes entender, Nicodemo, que todo lo que tú sabes, lo que tú conoces, todos los años de pertenecer a ese grupo religioso dominante, no sirve de absolutamente nada. O sea, en estas condiciones en que tú estás hoy día, Nicodemo, tú vas a una condenación eterna. Y todos los años y todo tu conocimiento no te va a librar y no te va a salvar. Por eso, Nicodemo, tú necesitas urgentemente nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, Nicodemo, tú no puedes entrar al reino de Dios. Y si tú no naces de nuevo, tú no puedes, no vas a entender nada. No vas a entender en realidad los propósitos de Dios. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, no lo vas a entender. Entonces tú necesitas nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué Jesús le dice esto? Mire lo que dice Efesios 2:1. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo, pero no solamente a Nicodemo, a toda persona, a todo ser humano? ¿Qué dice Pablo en Efesios 2:1? Pablo está hablando a creyentes en la iglesia de Éfeso, una iglesia un lugar, una ciudad que está ubicada en lo que conocemos hoy día como Turquía, ¿no es cierto? Ahí estaba la iglesia esta. Entonces escribe una carta a Pablo, a los hermanos allí, y Pablo está hablando ahora de una situación presente, pero ahora está recordando una situación pasada, cómo ellos estaban antes. Y Pablo le dice, y Él os dio vida a vosotros, o sea, en el pasado, el Señor le dio vida a ustedes. ¿Cuándo le dio vida? Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, en un pasado, en ese punto en el pasado, el Señor les dio vida. Pero un poco más atrás les dio vida porque ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora, la pregunta lógica que uno puede hacer es, o sea, Pablo le está escribiendo a personas muertas, ¿cómo? No entiendo. O sea, ese razonamiento nos dice que no, porque no va a escribir una carta a personas
muertas, estaban vivas físicamente. Entonces, concluimos que cuando Pablo está diciendo que ellos estaban muertos ahí en el punto del pasado, estaban muertos espiritualmente. Y él nos da, ¿cómo se llama?, una descripción de esa condición. Ellos estaban muertos, ¿por qué? Porque estaban en sus delitos y pecados. Y esa es la razón. Todo ser humano, no hay excepción ninguna, todo ser humano cuando nace muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. ¿Y qué es delitos? Delito es infringir una ley. Te hace, ¿cómo se llama?, culpable de infringir la ley. En este caso, la ley de Dios. Como vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, acerca de los mandamientos. Así que es muy claro para todos nosotros que todos nosotros, en un momento de nuestra vida, y algunos todavía están bajo esa condición, estábamos muertos, y hay personas que están muertas por esa razón, porque han quebrantado los mandamientos de Dios. No importa que cumpliste los 9 mandamientos y que quebrantaste uno, ya te haces culpable y estás muerto espiritualmente. En realidad, la persona peca porque está muerto espiritualmente. No es que la persona peca y ahí muere espiritualmente, no. La persona está muerta espiritualmente, por eso peca. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Nicodemo, la realidad es esta. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Entonces, tú necesitas reconocer esto. ¿Por qué? Lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 es tajante en cuanto a la condición del ser humano. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Y qué significa todos? Todos. La palabra todos nos deja el espacio a lo menos una persona. No, no hay nadie. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué quiere decir? No alcanzan la gloria de Dios, no alcanzan el carácter de Dios, santo y perfecto. Nosotros no alcanzamos a llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces nosotros necesitamos, el ser humano necesita reconocer que necesita nacer de nuevo, que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Así es. Ahora, el segundo punto. ¿Cuál es el siguiente paso después de reconocer? Por ejemplo, en cuanto a esto, una cosa bien práctica, como siempre pregunto y como lo pregunté la otra vez, pero lo vuelvo a hacer. Porque eso es lo que me gusta hacer cuando hablo con una persona que no es creyente y trato de compartirle el evangelio y trato de ¿cómo se llama?, de tratar de hacerle entender, ¿no es cierto?, que es pecador. Porque normalmente cuando uno le dice a la persona, la Biblia dice que todos somos pecadores, que usted es pecador. Y la persona típico que le va a decir, yo no soy pecador porque yo no he matado a nadie, yo no he robado grandes cantidades de dinero. Y esas son las respuestas típicas. Porque la persona asocia pecador con ese tipo de cosas. Pero yo busco otro camino. El camino es la pregunta típica. ¿Usted es perfecto? Y la respuesta que siempre usted va a encontrar, no importa con quién hable, en el país que esté, siempre va a ser la misma. ¿No? No soy perfecto. El otro día nomás le preguntaba a alguien eso. Y claro, la respuesta siempre va a ser la misma. No, pues no soy perfecto. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué dice que no es perfecto? ¿O por qué dice que no es perfecta? Y la respuesta típica es porque la persona solita va a empezar a decir, sí, porque a veces uno se enoja, uno ofende, uno... Entonces ahí hace uno la conexión. Cuando la Biblia dice que somos pecadores, a eso se refiere. Y ahí, ¿quién puede decir en este mundo, no, yo no soy pecador? Imposible. Esa es la realidad.
Esa es la realidad. Entonces, necesitamos entonces, si yo estoy muerto, si mis delitos y pecados, y la Biblia me declara, porque esa es la realidad del ser humano, todos somos pecadores, entonces necesito arrepentirme. Necesito arrepentirme. Ese es el segundo paso. Ahora, mire lo que dice Lucas 24:47. Lucas 24:47 dice, y que se predicase en su nombre. Mire ¿cuál es el mensaje que debe ser predicado? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento primero y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué debe contener el mensaje? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y a veces, hermanos, se predica un evangelio que no contiene esto. Le ofrecemos a la gente, por decirlo de alguna manera, un producto que no es el verdadero. ¿No es cierto? Le decimos a la gente, venga, aquí, venga a Jesús, venga, crea en Cristo y todos sus problemas se van a terminar. No, no funciona así. No funciona así. Porque para poder venir a Dios a través de Cristo, necesito entender que soy pecador. Y luego de entender que soy pecador, necesito arrepentirme. ¿Por qué? Porque el mensaje, lo esencial del mensaje es el arrepentimiento y perdón de pecados. Si yo no he vivido esa experiencia en mi vida, en mi acercamiento a Dios, no he entendido el mensaje. Ahora, hay un ejemplo bíblico de arrepentimiento. Y aquí dice, Hechos 2, 36 al 38. Aquí vemos un ejemplo bíblico. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, aquí está hablando Pedro en el Pentecostés, ahí a los judíos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mire lo que dice aquí. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le dice Pedro? Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la reacción de las personas cuando se dieron cuenta que la persona que habían crucificado realmente era el Hijo de Dios, el Mesías prometido? Se dolieron, les pesó. Algo pasó aquí. Algo pasó aquí. Y por eso ellos preguntan. ¿Por qué? Porque ahora se dan cuenta. Vieron con claridad algo que en su momento cuando estaban cometiendo esto no se habían dado cuenta. Y ahora se dan cuenta, lo ven con claridad. O sea, nos equivocamos. Hicimos algo que estaba mal. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahí Pedro dice, arrepentidos. Arrepentidos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces ahí vemos un ejemplo bíblico. Hermano, cuando uno predica un evangelio, como prácticamente decir, mira, aquí estamos vendiendo boletos para la vida eterna. O sea, lo estamos vendiendo, lo estamos regalando. ¿Quieres un boleto para la vida eterna? O sea, lo ilustro de esa manera porque a veces se reduce a eso el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en las iglesias? Tenemos prosélitos, seguidores de la religión, pero no de Jesús. Porque no se le ha predicado el evangelio, que nos dice aquí la palabra de Dios claramente.
Y eso es, como dice Mateo 3:8. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos, dice, hablando Juan a los fariseos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que está esperando Juan de ellos? Mire, si ustedes se arrepienten, si ustedes dicen que, o sea, ustedes necesitan arrepentirse, pero quiere decirle, antes que ustedes me digan, sí, nos arrepentimos, tienen que mostrarlo, que se vea. O sea, por eso le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque no es llegar y decir, sí, estoy arrepentido. Eso es como, ¿no es cierto? Pasa en las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Cuando ofendemos a alguien. Y la persona nos hace ver el error. Y nosotros pedimos perdón. Y a veces podemos usar estas frases, por ejemplo. Ah, ya, ok, perdóname. Ah, ok, perdóname. Ese ok, perdóname, es sincero, es genuino. ¿La persona entendió la ofensa que causó? No. Lo que está haciendo es saliendo del paso, nada más. Y aquí Juan está diciendo, mire, el arrepentimiento verdadero se nota, se ve. Muéstrenlo. Por ejemplo, una definición de arrepentimiento, por un lado, es el pesar que una persona siente. El pesar que una persona siente por algo que ha hecho. Uno siente pesar por algo que ha hecho, por algo que ha dicho, o incluso por algo que ha dejado de hacer. Una persona siente pesar. Uy, lo que hice. ¿Por qué lo hice? El término arrepentimiento designa una voluntad, ¿no? Personal y sincera. Personal y sincera. La voluntad, la decisión sincera de asumir responsablemente las consecuencias de actos considerados moralmente reprobados cometidos en el pasado. O sea, yo reconozco que lo que hice estuvo mal. No tengo excusa, no tengo explicación. Me equivoqué. Lo hice mal. Y el hermano Watchman Nee, este escritor de libros, que escribió un libro también que se llama La vida cristiana normal, dice que la palabra, digamos, arrepentimiento, en el griego, en el original cuando se escribió el Nuevo Testamento, usa la palabra metaneo. Y esa palabra significa un cambio de mente. Y implica un cambio de perspectiva. O sea, por ejemplo, la gente en el mundo, como decía antes, cuando uno le habla de que usted es pecador, porque la Biblia dice que somos pecadores, la persona dice, no, yo no soy tan malo. Incluso a veces hay personas que pueden llegar a decir, no, yo me considero una buena persona. Esa es la perspectiva que la persona tiene de sí mismo, de sus actos. El arrepentimiento quiere decir, cuando la persona está viendo como que no soy tan mala persona, que soy buena persona, cuando viene a la luz del Evangelio y se compara con el parámetro del carácter de Dios, la cosa cambia. Y ahí la persona empieza a mirar lo mismo que miraba antes y no lo encontraba tan malo, ahora dice, wow. Arrepentimiento es eso, un cambio de mente, un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Es darme cuenta, mire, un ejemplo práctico, sobre todo en la relación matrimonial, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno llega al matrimonio, uno viene con patrones de conducta, ¿no es cierto? La forma de decir las cosas, la forma de hablar. Y uno lo encuentra normal, porque así ha vivido toda su vida. Pero cuando llega el matrimonio, sobre todo los hombres, cuando le decimos las cosas a la esposa, como estamos acostumbrados a hacerlo, de repente encontramos que ¡pah! La esposa. Y ahí uno se da cuenta,
yo pensaba que cuando yo decía las cosas así, estaba bien, no era normal. Pero ahora usted está descubriendo que usted, en realidad, tiene que aprender a decir las cosas con más cuidado. Tiene que tener cuidado, considerar al otro. No solo pensar en usted, porque sus palabras, su forma de decir las cosas está hiriendo y está ofendiendo. Usted actuó toda su vida así, pero ahora viene a descubrir que eso que usted le era normal, ahora ya no es normal. Tiene que cambiar. Y al revés también, para ser justo, ¿no es cierto? La esposa al esposo. Ahí uno lo descubre. Entonces uno va experimentando un cambio de mente. Eso es arrepentimiento. Es darme cuenta que eso que yo hacía que me parecía normal y que no estaba mal, sí estaba muy mal. Y ahora, en relación a Dios, muy mal. Entonces, y esto también conlleva, obviamente, la comprensión de la culpa. Soy culpable. Y reconocer lo que hice estuvo mal. Esa es la realidad. Ese es arrepentimiento. El tercero, creer. Entonces tenemos, primero, reconocer. ¿Está reconociendo? ¿Se está dando cuenta de dónde viene su problema del carácter? ¿Su deficiencia de carácter? Que se ha agudizado o aumentado por el hogar de donde viene, porque el hogar de donde viene está compuesto por personas, esos padres que lo criaron a usted, son personas igual que usted y son pecadores igual que usted. Y la cosa se va empeorando. Pero esa es la razón. Porque aquí dentro, espiritualmente estamos muertos. Esa es la explicación. Todos los problemas sociales que este mundo tiene, la explicación viene de ahí. Aunque los psicólogos, sociólogos busquen otra explicación, esa explicación no vale nada. No tiene sentido. Es como tratar de esconder, ¿no es cierto? Como la avestruz cuando mete la cabeza, dicen, mete la cabeza en la tierra es para, ¿no es cierto? Como negar la realidad. No, la realidad está ahí, ese es el problema. Entonces, el tercero es creer, ¿ya? Y Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es necesario creer. Primero es necesario reconocer. Segundo es necesario arrepentirse. Y tercero es necesario creer. ¿Para qué? Para poder tener salvación y vida eterna. O sea, lo contrario a creer, o sea, ahí está digamos, la puerta abierta de parte de Dios. Yo entregué a mi hijo, a mi único hijo, y lo que yo estoy esperando de ti es creer para que tenga vida eterna. Pero lo contrario a creer, como dice Juan 3:15 y 18. Juan 3:15 y 18 dice, el versículo 15 y el 18 dice, para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, en lugar de perderse, pueda tener vida eterna. ¿Pero qué es necesario? Creer. Ahora, el 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Pero, ¿qué dice después? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, Hijo de Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Si usted no cree en esta verdad de que usted está muerto espiritualmente, si usted no reconoce esta verdad espiritual, esta verdad bíblica, si usted no reconoce la necesidad de arrepentirse, si usted no entiende que tiene que creer solo en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, lamentablemente hay malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Está condenado.
está condenado. Ahora, cuando uno cree, y eso es lo tremendo, hermanos queridos, Juan 1, 12 y 13 nos dice esta verdad tremenda. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de el derecho de ser hijos de Dios. Cuando usted cree en el nombre de quién, dice en su nombre, en el nombre de quién, en el nombre del Señor Jesús. Le dio potestad. ¿Qué le dio? El derecho dado por Dios, no ganado por nosotros. ¿El derecho de qué? De ser hijos de Dios. Nosotros entramos en una nueva relación con Dios. Porque después que estábamos separados de Dios por causa del pecado, gracias a lo que Jesús hizo, pero para llegar a ese punto de creer en Jesús como mi Salvador, necesito reconocer que soy pecador, necesito arrepentirme. Y ahora entro en una nueva relación con Dios. Ahora soy hijo de Dios. Y el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra de Dios en nuestro corazón, que nos permite, como Jesús le dijo a Nicodemo, experimentar el nuevo nacimiento. Mire, cuando hablamos de creer, por ejemplo, creer, había, no sé si algunos, probablemente más de algunos aquí, no sé, conocen las cataratas del Niágara, ¿no es cierto? Bueno, están las cataratas del Niágara, que es bastante altura, pero después viene un río. Y más adelante en el río hay había unos, como no sé si todavía están unos funiculares, vamos a decirle, que pasan de un extremo a otro en el río, que es bastante ancho y bastante altura. Pero ahí en ese lugar había un hombre, un equilibrista en el año, ¿qué será? 1900 y tanto, que cruzaba por esos cables. ¿Ya? Y él cruzaba, por ejemplo, con una carretilla. No sé si me deben entender con carretilla. Entonces, él cruzaba de un extremo al otro extremo. Y había mucha gente, obviamente, viendo el espectáculo. Entonces, cuando él cruzaba de un extremo al otro extremo, toda la gente aplaudía. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Entonces, como lo vieron hacer eso, no sé si más de una vez, en ese momento, en ese instante, él después preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar con la carretilla y con una persona sentada en la carretilla? Y todo el mundo dijo, sí. Y después él preguntó, ¿quién va a ser el que se va a sentar en la carretilla? ¿Cuál fue la reacción? ¿Creían? No creían. Cuando la Biblia habla de creer, el Evangelio, el Señor Jesús, habla de creer así. No de aquí para afuera. Es una convicción. Porque si esas personas hubiesen creído realmente que él podía cruzar de un lado al otro con una persona ahí, hubiesen levantado la mano inmediatamente. ¡Yo! Pero no creían. Y saben que respecto de creer, cuando uno cree una evidencia de una fe verdadera, de un creer genuino, es la obediencia. El Señor Jesús dijo estas palabras en Lucas 14, 26 al 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En Mateo 10, 37 al 38 lo dice de otra manera, para poder tener más claridad de lo que está queriendo decir Jesús ahí en Lucas cuando dice el que no aborrece, porque Jesús no puede estar contradiciéndose, porque dice honra a tu padre y a tu madre, o ama a tu prójimo. Entonces no nos puede estar enseñando ahora, bueno, ¿cómo amo o aborrezco? Y ahora podemos entender mejor en Mateos 10, 37 al 38, que dice el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Y qué significa tomar la cruz? No es hacer una manda. No es golpearse el cuerpo y sacrificarse el cuerpo un día en el año y después vivo como se me da la... No, la cruz significa negarse a sí mismo. Me niego a mí mismo por entregarme a Señor Jesús. ¿Y qué es un discípulo? Porque aquí está diciendo Jesús, el que ama a padre, madre o cualquier otra persona, o aún incluso la propia vida, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando uno cree de verdad, una evidencia de ese creer genuino y sincero y verdadero, de esa fe verdadera, es la obediencia. ¿Cómo? Como un discípulo que está dispuesto a seguir a Jesús. Jesús, yo estoy dispuesto a seguirte. De eso se trata todo, seguirte a ti. Nada más. Cueste lo que cueste. Mire, y para que entendamos bien lo que significa esto, termino diciendo esto. En Hechos 11:26. Un cristiano o un creyente en realidad es un discípulo de Jesús, desde el punto de vista bíblico. Dice Hechos 11:26, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año ahí en Antioquía y enseñaban a las multitudes. Y esta es la frase que me llama la atención, me importa. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, en ese tiempo que era ser cristiano, según el texto aquí, un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Una persona que sigue a su maestro incondicionalmente, imita a su maestro, obedece las enseñanzas del maestro. Eso es un discípulo. Entonces, en ese tiempo, ser un discípulo era ser un cristiano. O ser un cristiano era ser un discípulo. Hoy día es un poco distinto. Porque muchas vemos en el ámbito de las estadísticas cuántos cristianos hay en el mundo. El cristianismo es la religión mayoritaria. Pero eso está distorsionado. Pero es el concepto de ser cristiano hoy día. Entonces, una persona que ha experimentado reconocer que es pecador, reconocer su condición, que ha llegado a entender su necesidad de arrepentirse, de cambiar su perspectiva, cambiar de dirección, y que también ha decidido creer en Jesús como su Señor y Salvador, el único medio que nos permite tener vida eterna, esa persona que ha pasado por este proceso se va a notar en su vida porque es un verdadero discípulo, un verdadero seguidor incondicional de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿tú has vivido esta experiencia en tu vida? ¿Puedes decir que eres realmente ahora un hijo de Dios? ¿Puedes decir que tú realmente eres un cristiano, pero un cristiano que es un discípulo de Jesús? O sea, ¿experimentaste el nuevo nacimiento en tu vida? Si no, repetimos las palabras de Jesús. De cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo. Padre, gracias Dios, porque esta mañana, Señor, de alguna manera hemos compartido el Evangelio, la necesidad de nuestra salvación, porque Dios, nuestra relación contigo se ha roto por causa del pecado. Pero tú nos has dado la solución a través de Cristo. Ahora que el Espíritu Santo trabaje esta palabra expuesta, especialmente en la vida de aquellos que todavía no tienen, Señor, la convicción de haber experimentado el nuevo nacimiento, para que tú lo lleves a ese punto y puedan realmente tener esa convicción de que ahora son hijos tuyos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bueno, dice la palabra de Dios, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y dice Pablo, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Padre, gracias Señor, porque el amor tuyo y el amor de nuestro Señor Jesús se manifestó allí en la cruz del Calvario para pagar lo que nosotros teníamos que haber pagado. Gracias te damos, Señor. Como dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por la obra de nuestro Señor y Salvador. Ahora llévanos a nuestros hogares con tu bendición y tu protección, porque lo pedimos todo en el nombre bendito de nuestro bendito Salvador y nuestro Señor Jesús. Amén.